Bienvenidos al programa Una Vindicación de la Verdad, un podcast del Legado Bautista Confesional en el que contemplamos las verdades bíblicas de la primera confesión bautista de fe de Londres. Esta confesión fue redactada y publicada en 1644 y luego editada y publicada en 1646 por un grupo de 7 iglesias locales que se identificaban con la fe reformada y ortodoxa de la iglesia cristiana, pero que diferían en asuntos relacionados con la eclesiología y su entendimiento de la teología pactual. Acompáñanos a contemplar las verdades bíblicas de la primera confesión bautista de fe de Londres. Exposición y reflexiones en el artículo 2. Artículo 2. En este ser divino e infinito está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Todos infinitos, sin principio alguno, por lo tanto, no son más que un solo Dios, quien no debe ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por propiedades relativas, peculiares, respectivas. El artículo 2 de la Primera Confesión Bautista de Fe de Londres de 1646 trata con el misterio más glorioso e inexplicable, que al mismo tiempo constituye, citando las palabras de la Segunda Confesión de Londres, el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia en Él. Y eso es la Santísima Trinidad. Quisiera compartir contigo este análisis del artículo 2 en 2 encabezados principales. Primero vamos a mirar una situación desfavorable en relación a este artículo y en segundo lugar veremos una exposición extendida de este artículo. En primer lugar, una situación desfavorable en relación a este artículo. Cuando comparamos el artículo 2 de la edición corregida de 1646 y la edición original de 1644, encontramos que hay una reducción considerable en el contenido del artículo. En parte, esta reducción se debe a que el artículo 1 de la edición de 1644 es una introducción y es recién a partir del artículo 2 que la confesión comienza a desarrollar los aspectos doctrinales de la doctrina de Dios. Así, la edición de 1646, al no usar la misma introducción, trata desde el artículo 1 la doctrina de Dios. Sin embargo, la situación desfavorable a la que me refiero no tiene que ver con eso, sino con el trato que se le da a la doctrina de la Trinidad. El artículo 2 de la edición corregida de 1646 no utiliza todo el lenguaje que la confesión de 1644 sí utiliza, sino que hace una reducción y lo presenta de una manera más escueta. Consideremos en qué consiste esta reducción. El artículo de la edición de 1646 dice esto: en este ser divino e infinito está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Todos infinitos, sin principio alguno, por lo tanto no son más que un solo Dios, quien no debe ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por propiedades relativas peculiares respectivas. A diferencia de la edición original de 1644, la de 1646 omite la siguiente frase: el Padre es de Él mismo, el Hijo es del Padre desde la eternidad y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En estas palabras omitidas está expresado el entendimiento cuidadoso que la Iglesia cristiana ha confesado sobre la unidad de Dios y la realidad de las 3 subsistencias en esta única esencia. Cualquier duda o expresión inexacta de esto podría convertir al único Dios verdadero en 3 dioses. Esto es lo que se conoce como triteísmo, o podría diluir cualquier distinción entre estos 3 modos de subsistencia en Dios. Las palabras utilizadas por la edición original de 1644 vienen del credo de Atanasio, el cual dice lo siguiente: el Padre por nadie es hecho, ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre,
no hecho, ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Hay, pues, un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Esta omisión se convirtió en el blanco de todos aquellos que tenían dudas sobre la verdadera ortodoxia de los bautistas particulares. Pues, después de todo, ¿por qué dejar fuera de la declaración sobre la Trinidad una confesión tan importante que marca la ortodoxia en el entendimiento de la distinción entre las personas de la Santa Trinidad? Sobre todo, ¿por qué dejar fuera una declaración que estaba contenida en la edición original de 1644? La respuesta más caritativa sería que fue una reducción desfavorable. La más estricta es que lo hicieron porque en realidad no eran ortodoxos sino herejes disfrazados. No todas las omisiones voluntarias en la edición de 1646 fueron necesariamente un cambio doctrinal. Como vimos antes, algunas de las omisiones se hicieron por prudencia y con el deseo de cumplir con la meta de mostrar su ortodoxia a sus hermanos. Sin embargo, esta omisión solo puede ser catalogada como una situación desfavorable, pues ellos no cambiaron su doctrina sobre la Trinidad. Realmente no podemos precisar alguna razón por la que ellos decidieron hacer esto, pero sí sabemos qué fue lo que hicieron para remediarlo. Es muy llamativo que en la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres, los editores utilizaron el lenguaje de la Primera Confesión en el capítulo 2, que se titula De Dios y de la Santa Trinidad. Y lo hicieron también en el párrafo 3, que trata con la Trinidad. Pareciera que intencionalmente utilizaron las palabras de este artículo con omisiones para reivindicar la doctrina a través de explicarla con mucho más detalle. Escucha lo que dice el Dr. James Renihan en su excelente exposición de esta primera confesión. Afortunadamente, el capítulo 2 de la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres rescata este artículo de la acusación de falta de ortodoxia. En el prefacio de este comentario, sostengo que en cierto sentido la primera confesión de fe está incompleta sin la segunda confesión de fe. La doctrina del artículo 2 es un ejemplo útil de este punto. ¿Es su doctrina no ortodoxa o incluso herética? Por sí sola, estas acusaciones podrían hacerse contra la primera confesión de Londres, como lo hizo Bailey, y una evaluación honesta debería admitir estas deficiencias. Pero con la afirmación hecha por los autores de la Segunda Confesión de Fe de Londres, de que la doctrina de las dos confesiones es la misma, podemos decir que el teísmo cristiano clásico, cuidadosamente expresado en el capítulo 2 de la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres, el cual lleva por título De Dios y la Santa Trinidad, rescata el artículo 2 de la Primera Confesión Bautista de Fe de Londres de estas acusaciones. Así es como se confiesa la doctrina de la Santa Trinidad en la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres. Permíteme leerlo haciendo énfasis en las frases aclaratorias añadidas en la Segunda Confesión de Londres. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad. Y luego añade, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Y nota lo que aumentan aquí. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y aquí el párrafo vuelve a tomar el lenguaje de la primera confesión de fe. Todos infinitos, sin principio, por lo tanto, no son más que un solo Dios, quien no debe ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares. Y ellos añaden, y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Así que esta es la situación desfavorable en relación a este artículo. Pero eso nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado:
una exposición extendida de este artículo. Quise llamarlo una exposición extendida por el hecho de que, para hacer justicia a los bautistas particulares que firmaron esta confesión, no podemos simplemente exponer lo que dice el artículo 2 de la edición de 1646, sino que debemos extender su exposición a lo que ellos creían, lo cual se encuentra sabiamente aclarado en la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres. El artículo 2 de la edición de 1646 puede ser dividido en dos partes principales: la unidad de las personas de la Trinidad y la distinción de las personas de la Trinidad. Pero antes de considerar estas dos partes, es necesario hacer algunos puntos introductorios. La doctrina ortodoxa de la Trinidad enseña que solo existe un Dios verdadero y que este único Dios existe en tres subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El uso de las palabras es vital en la formulación de esta doctrina. En la historia se han utilizado palabras como esencia, subsistencia o incluso subsistencias en plural. Y lo que ha quedado demostrado con esto es que las palabras que usemos deben ser explicadas para evitar cualquier entendimiento errado sobre este tema. Por ejemplo, William Ames utiliza la palabra subsistencia para hablar de la esencia única de Dios y utiliza subsistencias en plural para hablar de las personas. Sin embargo, él explica claramente su uso para evitar cualquier confusión. Escucha lo que dice William Ames. La subsistencia de Dios es esa única esencia, tal como existe con sus propiedades personales. La misma esencia es común a tres subsistencias, y en cuanto a la deidad, cada subsistencia es de sí misma. En la primera confesión se utilizan las palabras esencia divina para hablar de esa unidad en Dios, pero no se utiliza palabras para expresar las tres personas en Dios, aunque eso es algo que queda absolutamente claro. Afirma que Dios es uno y que puede hacerse en él una distinción de propiedades relativas peculiares. La Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres añade la palabra subsistencia para hablar de estas propiedades relativas peculiares en Dios. Consideremos entonces las dos partes del artículo 2. Primero, la unidad de las personas de la Trinidad. El artículo presenta la unidad de las personas de la Trinidad con estas palabras: en este ser divino e infinito está el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Todos infinitos, sin principio alguno, por lo tanto no son más que un solo Dios. La Biblia enseña que solo existe un Dios verdadero. Este era el credo fundamental de Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los editores de la primera confesión utilizaron como texto de prueba 1 Corintios 8:6 para probar esta verdad esencial y básica de la doctrina de Dios. 1 Corintios 8:6 dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. La proclamación de que solo existe un Dios verdadero inevitablemente va conectada con la revelación bíblica de que en ese único Dios hay tres subsistencias. Escucha lo que dice el comentarista puritano Matthew Poole sobre 1 Corintios 8:6. Sea lo que sea que los paganos idólatras piensen o crean, para nosotros, que somos cristianos, solo existe uno que es verdadera y esencialmente Dios, aunque de hecho hay más de una persona en la deidad: el Padre, quien es la fuente de la deidad, quien comunica su naturaleza divina a las otras dos personas y de quien son todas las cosas. La unicidad de Dios y su Trinidad no están en disputa, sino que se abrazan en el misterio de la existencia de Dios, y nosotros, aún en nuestra bajeza y limitación,
hemos recibido el privilegio de contemplar los bordes de este glorioso misterio. Una frase que requiere especial atención en esta primera parte del artículo 2 es la frase teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. En esta frase se quiere proteger la idea de que al pensar en tres subsistencias o personas, se llegue a pensar que hay una división en la esencia de Dios. Dividir la esencia destruye el fundamento de esta doctrina y creamos entonces un triteísmo, esto es, ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres dioses. O como si Dios se constituyera por la sumatoria de las tres personas. Hermanos, hay tres subsistencias en esta única esencia, pero la esencia es indivisa. Históricamente, se ha utilizado la palabra persona para hablar de los modos de subsistencia de esta única esencia divina. Sin embargo, hay una preferencia en este artículo, al igual que en la segunda confesión de fe, por la palabra subsistencia. Una de las razones de esta preferencia es debido a que la palabra persona lleva incluida la idea de individualidad. Y aún con las palabras más apropiadas, nuestra mente siempre va a tender a asociar los conceptos que conocemos con las palabras que usamos. Subsistencia se refiere al modo de existencia de algo y no a una diferencia o separación real en el objeto a quien se le atribuye estas subsistencias. Por lo tanto, en Dios se puede hacer una distinción en lo que respecta a sus subsistencias, pero no en cuanto a su esencia. Hay un solo Dios verdadero y en ese único Dios verdadero hay tres subsistencias. Estas tres subsistencias son Dios verdaderamente y al mismo tiempo no hay tres dioses sino solo uno. El credo de Atanasio confiesa universalmente lo siguiente: y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Y sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un solo todopoderoso. Así también, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. Entonces, si esa distinción en Dios no es una distinción en esencia, pues solo hay un Dios verdadero, sino que estamos afirmando que esa distinción es en sus modos de subsistencia, ¿cómo podemos entender esa distinción? Eso nos lleva a considerar ahora, en segundo lugar, la distinción de las personas de la Trinidad. El artículo presenta la distinción de las personas de la Trinidad con estas palabras: quien no debe ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por propiedades relativas, peculiares, respectivas. ¿Qué significa esta frase, propiedades relativas, peculiares, respectivas? William Ames nos dice lo siguiente:
se distinguen entre sí como relativas por ciertas propiedades relativas, de modo que una no puede ser otra. Sin embargo, están juntas en la naturaleza, ni puede decirse que sean anteriores o posteriores, excepto en el orden del principio y en la manera de subsistir. La distinción de estas tres subsistencias en la deidad es debido a cosas que se dicen de la una que no se dicen de la otra. Y por medio de esa distinción sabemos que son tres las subsistencias en Dios. La Iglesia antigua formuló esta distinción a través de lo que se conoce como la doctrina de la procedencia. La Segunda Confesión de Fe de Londres recoge y proclama esta doctrina ortodoxa de la fe cristiana con estas palabras: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, un mismo poder y una misma eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. La distinción que podemos hacer en Dios no es una distinción de voluntades o conciencias, sino una distinción debido a sus relaciones entre sí o a la procedencia de cada una de estas subsistencias. Esas relaciones hacen una clara distinción entre ellas, mostrándonos así que no se trata de la misma subsistencia, como afirma el modalismo, sino de tres subsistencias que comparten la esencia divina. Hay una subsistencia en Dios que se distingue de las otras porque no es engendrada ni procede de nadie. A esa subsistencia la Escritura llama el Padre. Hay una segunda subsistencia que se distingue de la primera porque, a diferencia de la primera, ésta procede de la primera subsistencia y junto con la primera subsistencia envían a una tercera subsistencia. O dicho de otra manera, una tercera subsistencia procede de esta segunda y de la primera subsistencia. A esta subsistencia la Escritura llama el Hijo o Verbo. La tercera subsistencia se distingue porque, aunque tiene en común con la segunda subsistencia, el que también procede del Padre, es diferente de la segunda porque ninguna subsistencia procede de ella. A esta tercera subsistencia la Escritura llama Espíritu Santo. A través de estas propiedades relativas es como la Iglesia cristiana ha distinguido el misterio de las tres subsistencias en Dios. Nuestra reverencia, el reconocimiento de nuestra incapacidad y la prudencia deberían obligarnos a no decir más o a distinguir más que aquello que ha sido revelado en la palabra de Dios. La Biblia distingue entre el Padre y el Hijo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sabemos que son diferentes por causa de sus relaciones, pero al mismo tiempo son el único Dios verdadero. Consideremos los textos de prueba presentados por los editores de la Primera Confesión. 1 Corintios capítulo 1, versículo 3. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Así que, tres subsistencias, pero al mismo tiempo, un único Dios verdadero. Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. ¡Qué gloriosa visión! ¡Qué incomprensibles sus caminos! Hermanos, postrémonos y adoremos a nuestro Dios incomprensible y, sin embargo, nuestro Dios. Ese Dios que es nuestro. Permíteme cerrar este episodio citando las palabras con las que termina el credo de Atanasio. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor,
sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales, de manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Gracias por escuchar Una Vindicación de la Verdad, un podcast del Legado Bautista Confesional. Anhelamos que este programa sea de bendición y ayuda en el proceso de redescubrir nuestra maravillosa fe confesional. Para más información sobre nuestra editorial y nuestros libros, visita nuestra página web www.legadobautistaconfesional.com. Que la gracia del Señor sea contigo.